Ya, entonces, la semana pasada ya habíamos partido con lo que es ficha clínica y hablamos de la parte legal de la ficha y hablamos de la anamnesis, ¿cierto? Hoy día corresponde entonces que avancemos con lo que es el examen físico, ¿ya? Entonces, el examen físico es un acto que utiliza los sentidos e instrumentos para reconocer lo que es normal e identificar alteraciones físicas producidas por la enfermedad y que estén presentes en el organismo. O sea, tiene que ver con reconocer, tiene que ver con los sentidos del operador, ¿ya? Sus sentidos y los instrumentos son cosas objetivas, ¿ya? Totalmente objetivas. En el anamnesis el paciente nos podía decir, yo siento esto, ¿cierto? Yo siento que me pasa esto, pero en el examen físico son solo cosas objetivas, ¿ya? Que nosotros podemos pesquisar con nuestros sentidos o con instrumentos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que saber la diferencia entre lo que es normal y lo que es alteración a esa normalidad, que lo habíamos conversado en patología. Yo no puedo reconocer que algo no está bien si no sé lo que está bien, ¿ya? Entonces, el examen físico va a ser dirigido por la anamnesis, o sea, el paciente me dice, doctor, yo tengo dolor en este sector, ya, eso significa que yo tengo que hacer un énfasis al revisar ahí para poder pesquisar qué es lo que le está pasando al paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que le está generando ese dolor? Pero, aunque me tengo que hacer énfasis en el motivo de consulta, yo tengo que hacer un examen completo y secuencial, ¿ya? Completo significa que es de toda la boca, de todo lo que tenga que ver con nuestra área, ¿cierto? Y secuencial que tiene que ser estructurado, ¿ya? Es secuencial porque si no uno se podría olvidar de muchas cosas y no tomaría en cuenta ciertos puntos si no lo tenemos como ordenadito, ¿ya? Y en casos de urgencia, podemos realizar la anamnesis y el examen físico orientado al problema. No significa que nos vamos a saltar ni la anamnesis ni el examen físico general, significa que vamos a tratar de hacerlo en un periodo mucho más corto y tratar de hacerlo casi simultáneo. Ya, hola, ¿qué viene? ¿Qué es lo que tiene? Ya, cuénteme, ¿tiene alguna alteración? ¿Tiene algún dolor? ¿Cierto? Y vamos, o si tiene alguna alergia, ¿cierto? Que son cosas como bien rápidas que hay que preguntar, y nos vamos a ir al tiro a ver qué es lo que le está pasando, ¿ya? Pero dentro de nuestras competencias, si tenemos el tiempo de hacerlo, tenemos que hacer una anamnesis completa y un examen físico completo, ¿ya? En la urgencia, obviamente, va a primar la urgencia. Lo objetivo de esto va a ser completar el análisis clínico del paciente, lo que ya comenzamos en la anamnesis, o sea, la anamnesis ya nos dio una idea de lo que íbamos a hacer después en el examen físico, o de las cosas que íbamos a ponerle más atención en el examen físico, descubrir nuevas alteraciones, ya, o sea, que el paciente no sabe que tiene, y consolidar la acción terapéutica. El examen físico lo vamos a dividir en examen físico general y en examen físico segmentario. Y el segmentario a su vez lo vamos a dividir en extraoral e intraoral. Y siempre, siempre, siempre debe ir de lo general a lo particular, o sea, de lo más grande a lo más pequeño, ¿cierto? De lo que abarca más a lo que abarca más una zona menor, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las maniobras por las cuales nosotros vamos a obtener esta información, que es el examen físico? Vamos a tener la inspección, la palpación, la percusión, auscultación, olfatación, punción, raspado y ordeñamiento. ¿Ya? Eso ya los habíamos conversado un poco en otras clases, pero ahora los vamos a ir viendo paso a paso, ¿ya? La inspección, observar, ¿cierto? ¿Y qué cosas observamos? Aquellas cosas que resulten significativas para el diagnóstico de la enfermedad, ¿ya? Yo veo y observo cuáles son las cosas que están alteradas, ¿cierto? En una ficha clínica, nosotros vamos a buscar lo que está alterado, ¿ya? Pero, por ejemplo, si nuestra ficha clínica, disculpen, es para realizar una prótesis, realizar un tratamiento estético, ¿cierto? Nosotros no solamente tenemos que ver cuáles son las cosas alteradas, sino que también tenemos que ver cuáles son las cosas normales del paciente, cuáles son las características del paciente. Nariz grande, nariz chica, ¿cierto? Que está hacia un lado, que los ojos son más achinados, ¿cierto? La forma del mentón, la forma de la cara. En cambio, cuando hacemos una ficha clínica, por ejemplo, para cirugía, para operatoria, ¿cierto? No nos interesa mucho la forma de la cara del paciente, pero sí, por ejemplo, si yo voy a hacer una prótesis
que va a involucrar dientes anteriores, ¿ya? Porque yo tengo que determinar dientes que vayan acorde al rostro del paciente, ¿ya? Si va a ser un tratamiento estético, etcétera. Todas esas cosas tienen que ir acorde a la cara del paciente, a las cosas que son normales. Pero en una inspección de cuando vamos a, que no tiene que ver con el tema ni de rehabilitación del sector anterior ni estético, nosotros vamos a ir a buscar aquellas cosas que sean alteraciones o aquellas cosas que sean significativas para yo pesquisar una patología, ¿ya? Sea o no del motivo de consulta. También tenemos la palpación, que va a ser una apreciación y captación a través de la capacidad sensorio-perceptiva de las manos del examinador, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con la experiencia. Por ejemplo, una persona que está recién partiendo, ¿cierto? No va a decir, oh, me cuesta tocar el ganglio, como que no lo siento, ¿cierto? Va a depender mucho de la apreciación del operador, ¿ya? Y esto puede ser compresión y palpación, ¿ya? Puedes tú apretar, ¿cierto? Yo les enseño a que los abscesos también los puedan movilizar para ver si su contenido está más acuoso, ¿cierto? O si está durito, ¿ya? Puede ser monomanual o bimanual, ¿cierto? Por ejemplo, la palpación que hacemos de los ganglios linfáticos, ¿cierto? Puede ser de en solo lado, ¿cierto? Pesquisamos un solo lado, o ponemos al paciente hacia atrás y pesquisamos con las dos manos. Puede ser con las manos en zonas más grandes, ¿cierto? Con los dedos o palmas o ambos, o puede ser una exploración indirecta. ¿Cuál es la exploración indirecta? Con un instrumental, ¿ya? Puede ser con una sonda, ¿cierto? En el caso de nosotros de los molares, o sea, de los dientes en general. Ahora, la palpación, ¿qué nos va a permitir buscar? ¿Ya? Yo voy a poder percibir sensibilidad, la forma, la textura que tienen las cosas, todas las cosas que nos puede entregar el tocar la piel, la mucosa, el diente, ¿cierto? Entonces puede ser sensibilidad, forma, temperatura, tamaño, consistencia, textura, humedad y movimientos del área examinada, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero ver cómo están los movimientos de cuello de mi paciente, yo puedo generar los movimientos, ver si hay alguna alteración, ¿cierto? Hacer extensión, lateralidad, ¿cierto? Rotación, etcétera, ¿ya? Esto es súper importante, que hay muchas parámetros, ¿cierto? O signos que podemos pesquisar con la palpación. La palpación y la inspección se realizan casi de manera simultánea, o sea, a medida que yo voy mirando, voy tocando, ¿cierto? Y voy tratando de observar lo mejor posible y voy tocando esa situación. Por ejemplo, en este caso, yo al tiro voy a observar el contorno, ¿cierto? Las superficies que abarca, y también con la mano voy a poder tocar este absceso, ¿cierto? Y poder ver si es fluctuante, si es durito, ¿cierto? Ya si está caliente, si no tiene temperatura, si está húmedo, si está rugoso, etc. Percusión, acto de dar pequeños golpes, ¿cierto? Esto lo hacemos bastante nosotros en odontología, sobre todo para pesquisar patologías pulpares o periapicales, que lo hacemos con una sonda, con la parte de atrás de la sonda o del espejo, y percutimos el diente. Ya, entonces, a todas estas cosas que nosotros hacemos, no hacemos a todos los pacientes todo, pero sí cuando me encamina la anamnesis, ¿cierto? O el examen físico, yo voy mirando, vi esto, observé esto, tengo que palparlo, ¿cierto? No todos los dientes los voy a percutir para ver si tienen patología, porque no todos los dientes ¿por qué voy a sospechar que un diente que no está con cambio de coloración, no tiene pérdida ósea, ¿cierto? Un diente que no tiene dolor, ¿por qué lo voy a percutir? ¿Cierto? No tiene sentido. Entonces, tenemos que tener una razón para yo ir a hacer un examen. Lo que busco es tener una respuesta. Por lo tanto, si no estoy buscando respuesta, ¿para qué lo hago? ¿Ya se entiende eso? Sí, doctora. Ya. Si van teniendo dudas, me van parando nomás, ¿ya? La ocultación lo vamos a hacer entonces nosotros en odontología en la ATM, en la zona donde más lo vamos a ocupar, para poder escuchar ciertos ruidos. ¿Ya? Lo podemos hacer de forma directa o indirecta. La ocultación podemos escuchar, ¿cierto? Si hay
clic al abrir, cerrar, ¿cierto? La boca, o lo podemos hacer se me fue la palabra, acuérdenme. El estetoscopio. Con el estetoscopio. Muchas gracias, Santiago. Entonces, podemos hacerlo de manera indirecta con el estetoscopio o de manera directa al escuchar simplemente el clic, ¿ya? Y tenemos otros que son menos comunes, ¿cierto? Pero que también se hacen en la odontología, que son las punciones, cuando nosotros queremos ver el contenido, en este caso de este aumento de volumen, ¿cierto? Que pareciera ser una zona donde hay pus, ¿cierto? Entonces buscamos puncionar, ¿cierto? Para ver el contenido que hay ahí. Raspado cuando queremos tomar biopsias o cuando queremos ver si una lesión, por ejemplo, blanquecina, se desprende o no se desprende del raspado y podemos ahí hacer un diagnóstico diferencial clínico. Ordeñamiento, cuando apretamos las glándulas salivales para poder ver si están permeables o no. Y olfatación, que yo les contaba que se usaba mucho para ver en casos de alveolitis, ¿ya? O también en otras patologías donde queremos ver si hay o no un mal olor, ¿cierto? Donde hay halitosis, el paciente dice, no, tengo halitosis, ¿y cuándo? No, en las mañanas cuando me levanto, eso es normal, ¿ya? Entonces, nosotros cuando vamos a tener un paciente con halitosis, lo más probable es que nos demos cuenta de inmediato. Examen físico general lo vamos a dividir entonces o vamos a pesquisar ciertos parámetros, ¿ya? Estamos hablando de examen físico general. Dentro de ellos vamos a tener entonces la actitud o postura del paciente, ¿cierto? El paciente cómo se para, cómo se comporta él al estar de pie, sin caminar, ¿ya? Y vamos a ver que hay pacientes con Parkinson, con paraplegia espástica, con Corea de síndrome, que es un síndrome, ¿cierto? O postura antiálgica o antálgica, posturas de dolor, ¿ya? Paciente que se retuerce mucho, ¿cierto? Un paciente que se encorva un poco. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que ver al tiro al paciente. Mira, el paciente se para, pero como que toma una postura, ¿cierto? Que me refleja a mí que está con dolor, ¿ya? Luego tenemos la marcha o deambulación del paciente. Aquí ya vemos cómo el paciente se mueve, ¿ya? Cómo camina, cómo llega de la sala de espera, ¿cierto? A nuestro box cuando nosotros lo llamamos, y por eso es que yo les decía que parte muy importante de hacer nosotros la ficha, ¿cierto? De llamar nosotros al paciente, es poder pesquisar estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, hay pacientes que usted le pregunta, ¿usted ha tenido algún accidente? Y él piensa que tú le estás preguntando por los dientes nomás. Entonces dice, no, no he tenido ningún accidente. Pero ustedes se acuerdan cuando entró, el paciente cojeaba. Y tú le preguntas, ¿y desde cuándo cojea? No, es que tuvo un accidente de tránsito hace 2 meses. Y ustedes dicen, bueno, le preguntamos y dijo que no. Entonces es porque a veces el paciente cree que usted le está preguntando solamente de los dientes, ¿ya? Y es importante, sobre todo en cirugía, poder evaluar al paciente en su estado general, ¿ya? Entonces acá vamos a tener diferentes tipos de marcha, ¿ya? Que los tienen que estudiar, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, ¿cierto? Los más conocidos son la parkinsoniana o la táxica, el paciente que no controla su movimiento. Y luego tenemos las facies, que las facies es cómo yo interpreto el rostro del paciente, ¿ya? Es algo objetivo, recuerden. Entonces el paciente puede tener una fascia dolorosa, ¿cierto? El paciente que uno los ve y tiene, ¿cierto? Aquí hay unos parámetros, rasgos desencajados, ¿cierto? Descenso de la comisura labial, como que estuviera un poco más triste, párpados contraídos, ¿ya? Que uno mira al paciente y la apreciación de ese rostro, él dice, el paciente está con dolor, ¿ya? Fase ansiosa, rasgos faciales acentuados, comisura estirada, ojos muy abiertos, facies bultuosa, amplia, infiltración edematosa en párpados e inyección conjuntival, se encuentra en estados febriles y sarampión, ¿cierto? Paciente que está con la cara hinchada. Facies adenoidea, perdón. Cuando el paciente no puede respirar bien, va a tener obstrucción nasal por hipertrofia adenoidea, que determina una respiración bucal, boca entreabierta y cejas levantadas. ¿Cierto? Que el paciente como que le cuesta un poco respirar, se levanta un poco la ceja y trata de respirar por la boca, ¿ya? Hay otros tipos de facies que tienen que ver con no solamente con patologías de la cavidad oral, ¿ya?
Gerodérmica, el paciente más anciano, ¿cierto? Edad avanzada, piel rugosa y seca, caída del pelo, palidez. Facies asimétricas, ya que pueden ser con patologías anteriores, ¿cierto? Como una parálisis facial, aumento de la hendidura palpebral, lagrimeo, descenso de la comisura labial, ¿cierto? Ustedes ven que una parte del labio está normal y otra parte está hacia abajo, se borran las arrugas de un lado, ¿cierto? O claro, las arrugas pueden ser frontales, ¿cierto? Las perioculares, o el surco nasogeniano, que son las más notorias, ¿ya? Donde el paciente percibe muchas veces patología, y el doctor igual, el tratante igual. Fase hipertiroidea, el signo patognomónico, el exoftalmo, ¿cierto? Del paciente que tiene el ojo hacia afuera, mirada fija y brillante y expresión ansiosa, ¿cierto? Porque un paciente que está hipertiroideo, un paciente que está con sus hormonas disparadas, ¿cierto? Y va a tender a tener una acción también ansiosa, ¿ya? Acromegálica, tetánica, ahí ustedes les pueden ir viendo cada uno de ellos, ¿cierto? Para que no nos atrasemos tanto. Pero recuerden que las fases es como yo aprecio el estado de mi paciente, ¿cierto? A través de su rostro. También vamos a tener el estado de conciencia, ya que vamos a ver primero que todo el grado de conciencia, si el paciente está lúcido, si hay una obnulación, ¿cierto? Que hay un grado de que no hay lucidez, que no está como muy claro temporalmente, ¿cierto? Donde espacial y temporalmente. Somnolencia, paciente que está con mucho sueño, y ya un paciente en coma. Ya este tipo de pacientes los podemos ver cuando hagamos algún tipo de trabajo intrahospitalario, ¿ya? Este paciente no nos va a ir a ver a la consulta, pero si nosotros estamos de general de zona, ¿cierto? Nos mandan a tratar pacientes que estén en estado de coma, vamos a poder ver el estado, evaluar el grado de conciencia de mi paciente. Y de esto va a depender las indicaciones que yo le dé al paciente, ¿ya? Obviamente a un paciente con lucidez yo le puedo dar las indicaciones, abre la boca, escupa, le doy las indicaciones que haga después, pero un paciente que yo estoy viendo que está con obnubilación, que no está muy claro, ¿cierto? Yo tengo que tomar una decisión de ese paciente, lo vamos a tratar, pero necesitamos a alguien, a un contacto que yo le pueda dar las indicaciones, ¿cierto? Que yo pueda conversar con esa persona, si es un paciente que está intrahospitalariamente, tiene que dejar registrado, ¿cierto? Todo lo que se hizo, etcétera, ¿ya? Lo mismo un paciente con Profe, yo tengo una somnolencia. duda. Dígame. Cuando se trata un paciente con coma, el paciente, ¿aún no le dificulta mucho para abrirle la boca al paciente o la abre normal? Tengo como esa duda. Lo más probable es que un paciente en coma, ¿por qué lo vamos a atender? Puede ser un paciente que lleve mucho tiempo en coma, ¿ya? Un paciente que haya tenido alguna... no estamos hablando solamente de pacientes que vamos a atender para sacarles caries, ya estamos hablando de pacientes que lo más probable es que sufrieron algún trauma severo, ¿cierto? Que están pasando por una patología severa y necesitamos, un ejemplo de ello es desfocalizar porque van a entrar en algún tipo de cirugía. ¿Qué significa eso? Si el paciente está con muchos sarros, ¿cierto? Ese paciente no lo pueden operar porque es una zona muy infecciosa, la boca que esté de esa forma. Entonces lo van a mandar a que el dentista vaya a evaluar a este paciente en estado de coma. Y hay que usar instrumentos para abrir la boca. El paciente así como por sí solo obviamente no lo va a abrir, y usted si lo intenta abrir, lo más probable es que la musculatura también está alterada, entonces hay que usar instrumental, hay abrebocas que son metálicos, ¿cierto? También hay topes, como los topes de silicona, que se pueden utilizar para mantener la boca del paciente abierta. Algunas cosas menos quirúrgicas, pero se usa mucho, es usar la tapa de la jeringa normal, esas 5 ml que ustedes conocen, o la más grande, y usar esa tapita entre los caninos, ¿ya? Y eso a veces nos ayuda a mantener la boca abierta. Pero esto es un paciente que está en coma, un paciente que puede ser un coma inducido o puede ser un coma por alguna patología, como les dice, pero es un paciente que va a estar con anestesia general lo más probable, o en su estado de coma también va a tener un grado de manejo intrahospitalario. ¿Se Sí, entiende ahí? igual es interesante. Sí. Claro, claro. Este tipo de paciente, como les decía, lo pueden ver el que vaya a hacer un internado en el hospital. Yo hice mi internado en el hospital y obviamente vimos muchos pacientes que están con patología súper complejos. Bueno, por ejemplo, si nosotros hacemos el internado en un consultorio,
no vamos a ver este tipo de pacientes que están con tratamiento intrahospitalario, que están con patologías severas, que están postrados, ¿cierto? Pero sí en un hospital, así que yo no sé cuáles son las opciones, pero si tienen la opción, el que le gusta la cirugía obviamente, se pudiera meter al hospital o después de hacer una pasantía, ¿ya? Siempre y cuando esté interesado en el área de la cirugía, porque si no, no sirve de mucho ir para allá. Sí, claro. Ya, seguimos entonces. También tenemos que evaluar la orientación del paciente, ¿cierto? Si él se ubica donde está en el espacio-tiempo y el reconocimiento de persona. Ya esto lo podemos evaluar, no solamente piensen en un paciente con patología, piensen en un paciente que está más ancianito, un paciente que de repente lo lleva el hijo, el nieto, lo lleva a la consulta, un paciente que de repente se pierde un poquito, te pregunta 20 veces las cosas, quién eres tú, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber que nosotros a ese paciente tenemos que armarnos de paciencia, hablarle varias veces, explicarle varias veces las cosas, ¿ya? Pero tener claro su orientación. Si está orientado o no está orientado. Si no está orientado, tenemos que modificar entonces nuestra terapéutica. Por eso es que el examen físico es tan importante, porque nos va a determinar después el tratamiento que nosotros vamos a hacer, y no solamente el hecho de decidir, ya, restauración clase 2. No, no solamente eso, sino también cómo voy a tratar a este paciente. ¿Ya? La memoria, lo mismo, tiene que, si se acuerda de cositas antiguas, ¿cierto? Uno le puede preguntar, ya, ¿y usted cuántos hijos tiene? ¿Qué hace? ¿Cierto? O de cosas recientes. A mí me ha tocado atender muchos pacientes que uno le habla y 5 minutos después le vuelven a preguntar lo mismo. ¿Y usted qué hace? ¿En qué estamos? Están con su orientación espacial muy bien, ¿ya? Pero su memoria de hecho reciente está alterada, entonces no se acuerda. Entonces él ve dónde está y se ubica al tiro, pues está en la consulta dental. Pero no se acuerdan que tú les preguntaste, o que ya le respondiste que estamos arreglando su prótesis, por ejemplo. Entonces dice, ¿y me va a poder arreglar el diente? Sí, se lo estamos agregando a la prótesis. Ah, qué bueno, gracias, ¿va a quedar bien? Sí. Un minuto después, oiga, ¿y usted cree que me puede arreglar ese diente? Etcétera. Y eso pasa mucho, y a uno como que tiene que considerar que puede ser que les dé un poco de risa, ¿ya? Pero tienen que tener alta paciencia, conversar con el paciente, y son pacientes súper especiales, entonces uno tiene que disfrutar el momento, hasta es una forma de regalonearlos a ellos, los pacientes más viejitos, de poderles tener paciencia, explicarle varias veces las cosas, mientras ustedes están trabajando, obviamente sin que se interrumpa su trabajo, pero saber que un paciente que tiene problemas de memoria va a ser un poco más complejo en el trato, ¿ya? Ahora, si es muy patológico en el sentido de que se ponga agresivo porque no se acuerde, porque se desorienta, ¿cierto? Y pueda pegar, hay obviamente un paciente que tiene que ser tratado con anestesia general, ¿ya? Y la capacidad de aprender cosas nuevas es importante porque ya, le entrego su prótesis, pero las indicaciones se las tengo que dar a alguien que esté responsable de esa persona, ¿ya? Que si no, el paciente no se va a acordar nunca que se tiene que sacar la prótesis, la va a tener por 5 años metido en la boca y nunca se la va a lavar, ¿cierto? Entonces, todas las cosas que sean con aprender, tenemos que explicárselas a un cuidador, a alguien que está a cargo de esa persona. ¿Ya? ¿Qué iba a decir Santiago? No, que sí, que normalmente en las personas que son más adultas suele pasar eso de que empiezan a tener como principios de Alzheimer por lo de la Claro. edad y eso. Claro, o demencia senil. Entonces hay que valorar ahí también el paciente si se pone agresivo, qué tal. Por eso es que la ficha clínica es un espacio donde uno puede tener contacto con el paciente y también al mismo tiempo ser analítico. Ya este paciente lo voy a poder tratar acá o no. Ya pasa también con los niños. Ya los niños a veces no quieren nada, y nosotros mientras le estamos preguntando ya sabemos que ese niño no nos va a abrir la boca, pero por nada del mundo. ¿Ya? Así que tanto la anamnesis como el examen físico son demasiado importantes, la anamnesis sobre todo, y el examen físico que sea detallado, ya que no se nos vayan cositas importantes. Funciones cognitivas tienen que ver con la capacidad de aprender, ¿cierto? Ciertas cosas, indicaciones, ¿cierto? Y podemos utilizar qué instrumental, ¿cierto? Para poder ver esto. Ahora, nosotros en el día a día no lo vamos a hacer con todos los pacientes, obviamente,
este tipo de situaciones, pero pudiésemos, si quisiéramos buscar si hay alguna alteración cognitiva en el paciente, podríamos hacer dibujos, ¿cierto? Darle alguna indicación y él que él lo haga, ¿ya? A veces puede pasar donde hay pacientes que la familia, como con la finalidad de no ver que hay una patología en su familiar, en su papá, su abuelo, ¿cierto? Dicen, no, si está bien, no, si eso es normal. Entonces uno dice, no, porque esto no es normal, porque mire, y yo le digo a él que sume 2 más 2, y él me escribe un 3, me escribe un 4, entonces no hay una capacidad cognitiva, ¿ya? Y también evaluación del lenguaje del paciente, si él puede hablar bien, ¿cierto? Leer cositas, o si, ¿y por qué es importante esto? Yo le voy a dar una receta al paciente, porque el paciente va a poder leer esa receta, va a poder interpretar las instrucciones de esa receta, entonces es importante que nosotros hagamos evaluación de las funciones cognitivas y del paciente, del lenguaje del paciente, ¿ya? Ahora, como les digo, no lo vamos a hacer en el día a día haciendo todas estas maniobras que salen acá, ¿cierto? Pero hay cosas que los podemos pesquisar solamente al preguntarle al paciente por su nombre, qué hace y dónde vive, ¿ya? Y luego nos vamos a ir a la constitución y estado nutricional del paciente. Vamos a tener tres tipos de pacientes. Este es un tipo de clasificación, hay muchos tipos de clasificaciones, ¿cierto? Y nos podemos quedar con el paciente ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo, ¿cierto? El ectomorfo, el paciente más flaco, ¿cierto? Que su masa muscular no es su fuerte, ni tampoco su porcentaje de grasa, ¿cierto? Un paciente que es flaquito, el típico flaquito, ¿ya? El paciente mesomorfo, un paciente que tiene un estado muscular mucho mejor, ¿cierto? Que su porcentaje de grasa. Y el paciente endomorfo, que su porcentaje de grasa es mucho más elevado que su porcentaje muscular, ¿cierto? Y es más notorio, el paciente gordito. Entonces, el flaco, es una forma de, no es así, pero una forma como de aprendérselo, ¿ya? El flaco, el musculoso y el gordito, ¿ya? El ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. Y también tenemos que visualizar el índice de masa muscular, ¿ya? Ahora, el índice de masa muscular es importante en un paciente que está sano, en un paciente que está dentro de un rango normal. El índice de masa no es tan relevante, la verdad, no nos va a hacer un cambio en la terapéutica, pero sí un paciente que está con un bajo peso y un paciente que está con obesidad, ¿ya? Lo normal que vamos a atender nosotros es un paciente entre normal y paciente con sobrepeso, pero un paciente con obesidad y bajo peso tenemos que nosotros al tiro hacer un clic, decir, este paciente tengo que tener cuidado con tal cosa y tal cosa, ¿ya? Así que son cosas importantes cuando yo veo que mi paciente está en límites de su estado nutricional. Y luego tenemos las constantes vitales, ¿ya? Dentro de ellas el pulso, ¿cierto? Que es muy importante medirlo y clasificarlo. Ya, si vamos a ver que un paciente está con un pulso normal, ¿cierto? Tengo que saber qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿ya? Entonces, dentro de lo anormal tenemos las taquicardias, donde la frecuencia va a sobrepasar los 100 latidos por minuto, y las bradicardias, donde el paciente su frecuencia o su pulso va a ser menor a 60 latidos por minuto. Importante que uno aprenda a escribir la información con su apellido. ¿A qué se refiere esto? Yo le tomo el pulso al paciente, ¿cierto? Hay varias zonas donde podemos tomar el pulso, generalmente lo tomamos en el pulso radial, ¿cierto? O el carotidio, ¿ya? Hay otras zonas que se puede tomar, pero en odontología es más difícil tomarlo aquí en la zona de la ingle, ¿cierto? Entonces lo más común que vamos a tomar va a ser el pulso radial y el carotidio, ¿ya? Y importante, lo pesquisamos entonces y tenemos, por ejemplo, nos da 70 latidos por minuto. Eso tenemos que escribir, o lat, slash, min, ¿ya? Pero es importante que aprendamos a utilizar bien las medidas, las unidades de medida. Luego tenemos la presión arterial, ¿cierto? Que vamos a utilizar un esfingo o también podemos utilizar un toma de presión digital. Ahora, si ustedes se van a comprar uno, idealmente que entre los dos tengan uno, ¿ya? Cuando entremos a clínica, y que no se compren el de muñeca, ¿ya? Porque su rango de error es más o menos 40. Entonces eso significa que un paciente puede estar
con hipertensión, ¿cierto? Y yo no darme cuenta porque me va a marcar normal, o un paciente que puede estar normal y me va a tomar hipertenso, ¿ya? O hipotenso. Entonces, eso, aprenderse este cuadrito lo mejor posible. También acá nunca aparecen los hipotensos, pero también deberíamos saber cuáles son los hipotensos, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener los pacientes normotensos, no está escrito, así que pueden tomar apuntes. Los normotensos, los hipertensos y los hipotensos. Ya, ahora en cirugía, nosotros, bueno, lo vamos a ver más adelante cuando hagamos estudios de hipertensión, ¿cierto? Pero que nuestro paciente idealmente nunca sobrepase los 90 de diastólica, ¿ya? La presión sistólica en general la podemos manejar mucho mejor, es la que se ve más alterada cuando el paciente viene nervioso, cuando subió la escalera para poder llegar a la consulta, ¿cierto? Pero la presión diastólica debería mantenerse constante, ¿cierto? Y no mayor a 90, ¿ya? Que la podemos tener entre menor a 85 a 89,9, no hay 89,9, pero hasta 89, ¿ya? O de 90 para abajo. Luego tenemos la frecuencia respiratoria, ¿ya? Y lo mismo, quiero que se aprendan cuáles son las formas alteradas de la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿cómo la vamos a tomar? Nosotros no le podemos decir al paciente que le vamos a tomar la frecuencia respiratoria, porque el paciente va a cambiar su forma de respirar. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, te voy a tomar el pulso, y la primera vez le tomamos el pulso. Y después le dicen, ya, vamos a tomarlo de nuevo para corroborar. Entonces, le ponen la mano acá, pero en realidad ustedes lo que están mirando es cómo se infla o desinfla su pecho, ¿ya? Y eso es lo que vamos a contar en un minuto, ¿ya? Entonces, 1, el paciente no va a hacer, pero sí va a inflar y desinflar, ¿cierto? Toda la caja torácica para poder hacer la respiración. Entonces, lo normal es que el paciente esté entre 12 y 20 o entre 10 y 20 respiraciones por minuto, eso es lo normal, ¿ya? Y las versiones alteradas de la frecuencia respiratoria van a ser la taquipnea más de 20, bradipnea menos de 12 respiraciones o menos de 10, ¿ya? Si el paciente está entre 11, 10, 11, 12, también es un paciente que está normal, ¿ya? Hipernea profunda y más de 20 por minuto. Eso quiere decir que el paciente no respira normal, sino que respira así. No es normal que un paciente que haga un suspiro, es normal, pero que eso lo haga por más de 20 veces en un minuto, es un paciente que no está respirando normal. ¿Ya? Disnea, sensación subjetiva o dificultad para respirar. El paciente siente que como que le falta el aire. Y la apnea es ausencia de movimiento respiratorio. Entonces el paciente no hace el movimiento de ventilación. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? ¿Cómo se toma? Ya. Nunca le digan al paciente que le van a tomar la frecuencia respiratoria. Díganle que le van a tomar la presión, el pulso, lo que sea, pero nunca le digan porque si no, no lo van a poder pesquisar porque él va a decir, si respiro menos, estoy más bien. Entonces, va a tratar de respirar lo menos posible y va a aguantar la respiración y no va a respirar normal. ¿Ya? Y la temperatura, ¿cierto? Que vamos a utilizar un termómetro, y tenemos la axilar, rectal, bucal. Obviamente nosotros la que más vamos a utilizar va a ser la axilar y la bucal. Ahora que también están esos termómetros para la frente, que la verdad es que son súper poco fiables, ¿ya? Obviamente en este momento se está ocupando harto porque es la forma menos invasiva de tomar la temperatura, ¿ya? Pero tiene un rango de error mucho mayor, ¿ya? Entonces, quedamos en que el examen físico segmentario, ya vimos el general, ahora vamos a ir al segmentario, ¿cierto? Que es como el parte a parte, y en nuestra área vamos a tener el extraoral y el intraoral. Otras áreas de la salud van a tener otro tipo de examen segmentario, ¿ya? Entonces, en nuestro caso vamos a tener el extraoral, primero que todo, y aquí vamos a tener que pesquisar todas las alteraciones de la piel, la diferencia entre mácula, pápula, tumor, vesícula, ya que son todas alteraciones de la piel, que se las voy a dejar para que las evalúen, pero en esencia mácula es una mancha, pápula es una lesión levantada, está un poquito levantada, ¿cierto? Pero es circunscrita y es de menos de 1 centímetro. Un tumor se le llama a cualquier aumento de volumen, ¿ya? No necesariamente tiene que ser algo cancerígeno, ¿cierto? Sino que a cualquier aumento de volumen se le llama tumor.
¿ya? Y vesícula es una lesión, como la que podemos ver acá, que tiene un contenido líquido en su interior y tiene como una cápsula afuera, ¿ya? Y a veces la vamos a encontrar como vesícula y otras veces esa vesícula se va a romper su techo porque es un epitelio muy delgadito, ¿cierto? Y se puede romper y vaciar su contenido. Erosión, ¿cierto? Cuando hay lesiones que tienen que ver con la pérdida de la epidermis, ¿cierto? Que es solamente una capa, acá, la capa de la epidermis, ¿cierto? Que hay una lesión solamente en esta zona, sin comprometer la dermis, y ya después ahí están las úlceras que sí comprometen la dermis. Podemos observar cicatrices, pústulas, ya que son vesículas pero con material purulento, y la ampolla, que es una vesícula pero es más grande, ¿ya? Podemos pesquisar también este tipo de cicatrices que deja el acné también. Otras alteraciones que podemos pesquisar en la piel del paciente, estamos viendo ahora examen segmentario, ¿cierto? Lo extraoral, vamos a poder ver palidez, rubicundez, que es ese rubor que pueden presentar los pacientes, ictericia, pacientes que tienen una coloración más amarilla, y la cianosis, que son una coloración más azul amoratada. ¿Qué otra cosa tenemos que evaluar? La simetría del paciente, ¿cierto? Dividimos la cara en dos, derecha e izquierda, ¿cierto? Y vemos si el paciente es simétrico o no. A qué altura está sus planos, ¿cierto? Su plano bipupilar, ¿cierto? Si sus labios están tanto en movimiento como en estático, o sea, o sin realizar algún movimiento, si son simétricos, o si el paciente tiene un ojito más abajo, ¿cierto? La nariz desviada a la derecha o a la izquierda, una comisura labial la tiene más hacia abajo, ¿cierto? Si al sonreír, ¿cierto? El paciente también es simétrico, o hay un lado de la cara que pudiésemos notar que hay un compromiso facial, ¿cierto? Y también si hay zonas con aumentos de volumen, en algún lado de la cara, si hay un lado que está más con cambio de coloración, ¿cierto? Tenemos que evaluar distintos lados de la cara. Y no siempre al tiro sospechar patologías, sino que preguntarle al paciente, ¿usted siempre ha tenido la nariz hacia allá? ¿Qué le pasó ahí en el labio? ¿Que el labio se le cae? ¿Cierto? Preguntarle al paciente, porque puede ser, no, o sea, cuando era chica me pasó esto, me rompí, me corté, me dio un aire, me dio una parálisis, etcétera. Palpamos ganglios, ¿cierto? Para evaluar, los ganglios generalmente no son palpables, si nosotros palpamos un ganglio es porque hay una colección purulenta, ya, porque hay una alteración, ya, bueno, pacientes que son muy, muy flacos, sí podemos pesquisar algún ganglio, sobre todo acá el yúgulo digástrico que está a la altura del ángulo mandibular. Examinamos la articulación, ¿cierto? Si hay algún ruido, si hay alguna luxación, ¿cierto? En la articulación temporomandibular. Y vemos la apertura bucal del paciente, cuánto tenemos que medirlo con una regla, y ver cuánto es lo que el paciente hable de incisivo a incisivo, ¿ya? Y evaluamos los labios, si hay alguna alteración también en la piel de los labios, ¿cierto? Tenemos que evaluar cómo está la línea, el límite entre el labio y el vermellón, perdón, y la piel, ¿cierto? Y luego tenemos el examen segmentario intraoral. Vamos a evaluar no solamente los dientes, ¿ya? No caigan en tener un paciente y lo primero que hacer es ir a verle los dientes, ¿ya? Tienen que evaluar en general a su paciente. Entonces vamos a ir a mirar fondos de vestíbulo y así necesario vamos a palpar también, ¿cierto? Todas las maniobras semiotécnicas que aprendimos recién. Luego evaluamos las mejillas o carrillos, ¿cierto? Acá generalmente hay una patología o hay una alteración que se llama morchicatum bocarum o línea alba, que es cuando el paciente se muerde acá la cara interna de la mejilla y aparece una lesión blanquecina. Evaluar la lengua. La lengua es una zona donde se evalúan muchas patologías, ¿cierto? Sobre todo en la zona lateral de la lengua, pisos de boca, son zonas que aparecen patologías que generalmente son malignas. Entonces, es importante que el paciente saque la lengua, revisar si hay alguna tinción, si hay alguna alteración, ¿cierto? En su lengua, si hay algo que está más duro de lo normal, poder evaluar, pesquisar visualmente primero y también palparlo. Piso de boca, como les decía, también es una zona donde se presentan muchas lesiones malignas,
ya ver si hay alguna glándula salival que puede estar taponada, ¿cierto? O si hay algún aumento de volumen en esta zona. Podemos ver también torus, que son, no son lesiones, son exostosis de huesito, es huesito que está de forma anómala en esa zona, que es como una protuberancia de huesito, pero no es maligna, ¿ya? Evaluamos también el paladar, si hay algún tipo de cambio de coloración, si hay alguna zona isquémica, ¿cierto? La zona del paladar también se presentan muchas patologías en pacientes fumadores, ¿cierto? En pacientes que chupan lápices, también hay otras patologías que se pueden presentar acá. Y evaluar también la región de las fauces, ya la región amigdalina, y vemos si hay alguna alteración, como en este caso, ¿cierto? Que vemos un contenido purulento en las amígdalas. Evaluamos la encía, coloración, ¿cierto? Cómo es su terminación, si termina en filo cuchillo, si está punteado en la encía, que es lo normal, esto como piel de naranja que tiene la encía, que es una encía que está sana, ¿cierto? Su coloración, si es un rosado pálido, ¿cierto? Un rosado coral pálido, que es el color de la encía, ¿ya? Si no hay recesiones, grandes recesiones, si no hay aumentos de volumen, si no hay zonas rojizas, ¿cierto? Cómo están las papilas, evaluar en cada zona de la boca. Y ya finalmente nos vamos a las piezas dentarias. Entonces, eso es lo que hicimos ahora, es ir de lo general a lo particular, ¿cierto? Vimos cuerpo completo del paciente, cómo es su estado, ¿cierto? Incluso vimos su estado de conciencia, vimos después todo su rostro, ¿cierto? Vimos las asimetrías, vimos si había algún ruido, cómo estaba la articulación, cómo estaba su piel, y luego nos vamos a la boca. Y no nos vamos al tiro a los dientes, vamos a ver fondos de vestíbulo, lengua, mejilla, piso de boca, encías, y ahora nos vamos a los dientes, ¿ya? Y también de lo general a lo particular. Vamos a ver del cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, ¿cierto? Y vamos a evaluar si hay lesiones, ¿ya? En esencia, nosotros tenemos que tratar de pesquisar lo que es patológico, ¿ya? No anotar a cada rato lo normal del paciente, porque lo normal no nos va a llevar a ningún lado, más que estar 3 horas con el paciente anotándole las cosas que es normal. Paciente que tenga 2 ojos, que tenga una nariz, eso es normal. Entonces, no tenemos que gastar tiempo anotando lo que es normal, a no ser que sea relevante para el caso clínico, como les decía yo, en casos de estética, ¿cierto? O donde yo necesito determinar la forma de un diente, ¿cierto? O la estética que yo voy a trabajar en el paciente, ¿ya? ¿Quedamos con alguna duda hasta ahí? No, doctora.